Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de OnChain School. ¿Qué tenemos hoy? Tenemos el token Ondo, un análisis on-chain profundo para entender qué hacen las ballenas de Ondo, los holders, dónde está el supply y qué puede ocurrir con el precio, porque al final vemos que a nivel técnico no hay mucha información, estamos cayendo constantemente. Entonces vamos a ver qué nos indica el análisis on-chain. Lo primero de todo, si nosotros nos vamos al gráfico del precio, observamos, pues bueno, una cosa bastante curiosa, pero que tampoco se han salvado muchas más criptos, y es que desde diciembre, desde este punto máximo, vemos esta caída constante mes tras mes. Y podría parecer poco, pero es que ya vamos a hacer casi 6 meses de caída constante, mes tras mes. Entonces, ahora nosotros vemos que Bitcoin se está animando y que parece que entramos en una fase de mercado alcista. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo con el token Ontro por detrás a nivel on-chain? ¿Qué nos podemos encontrar con todo ello? Primero, un poquito de contexto rápidamente. Ondo, nosotros, como podemos observar por aquí, tienen un partnership de lo que sería el fondo BUIDL de BlackRock, que es la tokenización de activos de Real World Asset. Entonces, esto es una cosa importante para tenerla en cuenta a esa proyección de largo plazo. Y si nosotros nos vamos a lo que es el token Ondo en general, ¿qué nos podemos encontrar? Lo primero de todo, vamos a comenzar con la métrica de Amount of Holders, es decir, la cantidad de holders que tiene el token Ondo. Y aquí podemos observar cómo esto, de hecho, pues en febrero ha hecho una subida muy alta y no ha parado hasta el día de hoy. Si bien es cierto que la dinámica pues es un poquito más flojita que quizás teníamos por aquí, pero en cualquier caso es constante y siempre tenemos más holders de los que teníamos el día anterior. Entonces podemos observar que esto es un dato fantástico porque el amount of holders de Ondo, pues bueno, no ha ido correlacionado con el precio. Y cuando nosotros tenemos esta divergencia donde el precio cae, pero la cantidad de holders aumenta, normalmente nosotros tenemos delante esa parte de acumulación, la cual es tan importante. Por otro lado, si nosotros nos vamos, ok, la cantidad de direcciones que hay, ¿qué cantidad de direcciones tenemos que son de ballenas? ¿Qué cantidad de direcciones son más de retail? Pues en este caso tenemos en azul lo que serían las carteras más pequeñas, desde 0.01 hasta 100.000 tokens Ondo. ¿Qué observamos? Vemos que estamos actualmente en all time high y esto de nuevo vemos que ha empezado a subir desde enero, mediados de enero de 2025, ha empezado a subir de forma muy agresiva lo que es esa acumulación de retail. Lo que es la acumulación de las carteras más grandes, desde 100.000 a 10 millones de tokens Ondo, podemos observar cómo empezó incluso antes, pero no mucho más, como una semanita antes de lo que nosotros podíamos ver en lo que son las carteras más pequeñas. Y fijaros que esto coincide justo con el retroceso, arriba tenemos el dato del precio en verde, coincide justo esta acumulación con el retroceso que tuvimos hasta el punto de $1. Entonces, cuando los inversores vieron $1, se fueron a comprar un montón de tokens y lo podemos observar por aquí. Por otro lado, tenemos las carteras más grandes, las carteras que son a partir de 10 millones de monedas. Y aquí vemos que estaban subiendo, estaban bajando, y aquí hay que entender una cosa importante porque no todos los datos de ballena se pueden tomar igual. Y este es el caso perfecto de Ondo, porque si nosotros nos vamos a Arkham, podemos observar que el top holders, y si nos vamos a ver que tengan más de 100 millones de tokens, pues realmente son Exchange, el protocolo. Tenemos por aquí también Pantera Capital, esto es lo único que se podría ir de aquí, pero Flux Finance y Pantera Capital es lo único que podemos observar. Y bueno, Flux Finance, como hemos visto, también es, bueno, pues Ondo como tal. Entonces la realidad es que tenemos un par de exchange, pero no es nada preocupante. Y que esté bajando, teniendo en cuenta que la mayor cantidad del supply aquí está en exchange, pues bueno, es un dato bastante bueno, porque si estuviera subiendo, pues sabemos que hacia los exchange entran, pero es un dato que también veremos un poquito más adelante. Así que si resumimos lo que es la parte de los holders y de las carteras que tienen X cantidad de tokens, como en este caso, azul en retail, aquí tenemos pues carteras ya bastante importantes, desde los 100.000 hasta los 10 millones, y estas carteras de protocolos y exchange, pues bueno, la verdad que también pinta muy, muy bien. Pero ahora vamos a ver también el supply distribution, es decir, la distribución de esas monedas, en qué tipo de carteras están y qué porcentaje toman. Si nosotros nos vamos a estas carteras de a partir de los 100 millones de tokens, la realidad es que hablamos de un 73
73% del supply. Es un dato bastante importante. El 73% del supply está en este tipo de carteras, pero de nuevo, nos podría asustar si no habríamos visto este dato de aquí. Y es que, a pesar de ser un par de exchange por aquí, lo demás no es una cosa que me preocupe, no está distribuido entre carteras de ballenas que luego pueden manipular el precio. En este caso, estas carteras más grandes no lo están haciendo. Y de hecho, tenemos aquí una divergencia perfecta entre cuando caía la cantidad del supply que tenían estas carteras más grandes y aumentaban el supply en otras carteras que son más pequeñas. En este caso tenemos en amarillo, podemos observar perfectamente cómo las carteras de 100.000 a 10 millones de tokens, vemos que están subiendo de forma muy importante, y las carteras que tenemos de 0 a 100.000 también. Entonces, aunque estos de nuevo han empezado a acumular un poco antes, las carteras de a partir de 100.000, todos vemos que en el momento que Ondo tocó $1 no han parado de acumular y esta acumulación sigue hasta el día de hoy. Es cierto que ya en abril, cuando Bitcoin empezaba a moverse mejor, pero ningún otro token daba resultado, se frenó esa cantidad de acumulación, pero es constante y allí la estamos teniendo. Por otro lado, tenemos aquí las direcciones activas. Esto es un dato importante. Las direcciones activas vemos que pues, a principios, lo que sería de mayo, la primera semana de mayo, comenzaron a aumentar, pero de momento, pues bueno, sigue siendo bastante flojito esa activación de la red, ese movimiento. Entonces, los tokens se acumulan, pero lo que es el uso de la red sigue estando pues un poco más bajo de lo que me gustaría ver. Y acompañando todo esto, tenemos dos datos que son también muy importantes. Si observamos la distribución de los tokens Ondo, nos encontramos lo siguiente. Si nos vamos a ver la cantidad de tokens por su edad, es decir, qué edad en promedio están teniendo los tokens, vemos que por un lado la mayoría tienen más de 2 años que no se han movido, ahí los tenemos, y tenemos otra banda que es muy importante, que es esta banda de acumulación que es de los últimos 3 meses hasta los últimos 12. Esto es una banda de acumulación, como vemos, también destaca por encima de las otras, pero de momento no estamos viendo quizás esa activación extrema en los últimos 7 días, 30 días para que veamos, ok, hay una cantidad de tokens grande que pues se está moviendo en ese periodo, igual que lo que son las direcciones. Las direcciones vemos que de nuevo el pico de actividad que tenemos es de 3 meses a 12 y por otro lado pues también tenemos de 1 a 2 años que es importante, pero no vemos una activación a un periodo corto de tiempo, aunque vemos de nuevo que la acumulación no ha parado. ¿Esto qué nos lleva a pensar? Esto nos lleva a pensar que hay confianza en el proyecto a largo plazo, pero a corto plazo aún no tenemos ese hype y ese FOMO donde, pues bueno, ya el precio comenzará a subir y es entonces donde veremos una activación masiva, normalmente ya de ir un poco tarde, sinceramente, cuando entramos en esa fase. Pero actualmente sí vemos el precio de Ondo y el comportamiento de los inversores, la acumulación, la verdad es que es algo completamente de manual, es algo que se ve muy bien a nivel on-chain y cuando pues el mercado despegue y vaya rotando el capital hacia las altcoins, Ondo tiene muy buena pinta, así que los holders de Ondo, aunque veáis que llevamos un buen tiempo, creo que no es nada preocupante lo que estamos observando. Un poquito más de paciencia y a partir de allí a ver si da alguna que otra alegría. Como siempre, os pido que dejéis un like, suscribiros, activad la campanita y poned en los comentarios qué tipo de token queréis que analicemos, qué tipo de auditoría podemos hacer y otro contenido que os puede resultar interesante. Así que gracias a todos y nos vemos en el próximo vídeo.